A ver, lo hemos abordado el tema aborto desde la cuestión social, si se quiere, lo político, trayendo algunos de los diputados que anoche fueron protagonistas, que esta semana fueron protagonistas en el Congreso. Pero quería consultarte si esto impacta de alguna manera, puede llegar a impactar en la imagen del presidente, teniendo en cuenta que hay un sector que ya le está pasando factura, un sector de votantes que lo ha elegido, que le dijeron esto no estaba en tu plataforma electoral. ¿Puede tener alguna repercusión negativa? Mira, en principio te diría que en la construcción de su identidad política puede ser un elemento que marginalmente tenga algún cierto grado de afectación, que en la construcción de los vínculos que va planteando, porque en definitiva lo que hace es habilitar el debate, ¿no es cierto? Pero no hubo una posición así abierta, ni se le puede reclamar el hecho de haberlo habilitado. Pero la verdad que hoy la expectativa en el gobierno de Mauricio Macri, te diría que si hasta las elecciones del año pasado eran expectativas políticas, y que fundamentalmente en la elección del año pasado fue la primera vez que lo económico no tuvo gravitación en la elección una elección de medio término como fue la del año pasado, y era importante la política porque era la propuesta política lo que caracterizaba a Cambiemos. Hoy claramente es la resolución del tema económico que sigue estando con mucha latencia, que sigue teniendo al dólar en niveles, digamos, que preocupan muchísimo, sobre todo a las familias, a las economías familiares, que genera mucha incertidumbre, digamos, porque también la inflación está ya, digamos, por encima en algunos cálculos de lo que puede ser lo que fue la inflación del año pasado, con tasas muy altas. Entonces me parece que la falta de certeza o la incertidumbre que se está generando en torno a todo este tema es lo que gobierna la expectativa de la sociedad. Hoy la sociedad, yo te diría que por los últimos estudios que nosotros hicimos, centralmente, y sabiendo la gravedad de la crisis, está esperando que la cosa no empeore más. Es decir, ya ni siquiera que mejore, sino por lo menos que no empeore. Se le acabó a Macri esa época de romance que duró bastante con la sociedad, esto de ya viene lo mejor, esperamos que lo que venga... Yo creo que lo que se acabó es el margen de ese tipo de discurso. Lo que no se termina, digamos, totalmente es la expectativa, entre comillas, de que en algún momento esto empiece a funcionar. Es decir, en la cabeza de la sociedad no está pensando en la elección del año que viene. Más allá que algún dirigente político pueda estar especulando con eso, la sociedad hoy está preocupada por lo que le pasa en su economía familiar, está preocupada por el trabajo, por la posibilidad de llegar a fin de mes. Es decir, no hay margen para especular políticamente en la cabeza de la sociedad, y lo que quiere realmente es que esto empiece a tener por lo menos un viso de certeza. No tiene margen para los discursos tipo Cambiemos, esos discursos de la alegría, de la esperanza. Y demás. Hoy está en el momento de las evidencias, te diría. Es decir, no hay más discurso. Hoy tenés que, con hechos, demostrar que lo que vos estás planteando es factible de realizarse. Y Córdoba, un distrito teñido de amarillo casi en absoluto el año pasado, que ya renovó los votos con Macri, que lo eligió en el 2015, ¿entra dentro de esta lógica que vos me estás diciendo de que la gente tampoco tiene, aguanta más? ¿O en Córdoba todavía Macri tiene cierto margen para equivocarse de alguna manera? Insisto, no, es transversal, digamos, ya es un tema que en términos de especulación política, de discurso político, de marketing político, como lo quieras llamar, no tiene más margen. Lo que hoy tiene que hacer es responder desde la gestión, y lo tiene que hacer con evidencias. Es decir, entra en el momento de la política de las evidencias, del testimonio. Es decir, esto es así, y que la gente empiece a ver que realmente empieza a tener algún tipo de camino en los hechos, en la resolución del tema económico. Por eso te diría que el tema del aborto, incluso el tema del mundial, que siempre se utiliza. Vos fíjate que hoy estábamos leyendo en el momento que se hacía la inauguración del mundial, al mismo momento Rusia, el presidente ruso, el gobierno de Putin, estaba anunciando un aumento de la edad jubilatoria y un aumento del IVA. Es decir, estaba haciendo una utilización política del mundial, haciendo anuncios de baja popularidad. Por ejemplo, 9-1 perdía en encuestas que se hicieron en Rusia la posibilidad de aumentar la edad jubilatoria. Y sin embargo está haciendo eso y está utilizando eso.
Te diría que hasta acá en Argentina, que uno puede especular con eso, que también se puede utilizar, La porque la anestesia, gente... la famosa anestesia. La famosa anestesia Sí. también es muy relativa, Tania, porque si la economía sigue mostrando estos indicadores, sigue mostrando que la inflación está en niveles altos, que la economía retrocede y que la incertidumbre sigue, no hay mundial, no hay ley de despenalización del aborto que pueda cubrir la preocupación de las familias argentinas. Luis, la caída o este traspié, vamos a poner un traspié de Macri con lo que sucedió en la semana, la famosa semana de la corrida financiera, Sí. el regreso al FMI, bueno, toda esta serie de cuestiones que estás analizando. ¿No hizo surgir, no le mejoró la imagen a Cristina como opositora? Y por otro lado, tampoco se capitalizó políticamente por algún otro dirigente del peronismo que está intentando rearmarse para pelear el año que viene. No, porque, insisto en esto, la cabeza de la sociedad está puesta en la resolución de los problemas. Te puedo decir que durante abril, el que coincidió con un silencio bastante prolongado de Cristina, Sí. cayó un poco la imagen negativa y cayó un poquito la imagen positiva, pero dentro de los márgenes históricos que ha tenido Cristina siempre. Ya ahora en mayo volvió a caer la imagen positiva y a subir la imagen negativa. Es decir, en términos de opinión pública son figuras que están ya juzgadas políticamente, sobre todo en el caso de Córdoba. Algunas encuestas nacionales muestran que crece un poquito el voto pro Frente para la Victoria, pero también tiene que ver con el enojo, con el fastidio de la gente, es decir, y no sale de los 34, 33 puntos, que es, digamos, lo que El famoso naturalmente... techo. El famoso techo que ha tenido, digamos, Sí. y que incluso Macri tampoco ha perforado ese techo, ese piso, digamos. Sí, Él, sí. Es decir, está en 33, 34, 35, depende de la encuesta que mires nacional, son los indicadores que tiene. De manera que hoy especular con lo electoral Sí. es muy temprano y es especular con algo que no está, insisto en esto, en la preocupación de la sociedad. La sociedad hoy no se está planteando qué hacer con Macri, ni quién lo puede cambiar, quién lo puede reemplazar. No está eso en la cabeza de la sociedad. Eso está en la cabeza de los dirigentes políticos, de los periodistas, de los consultores. Sí, no sí. en Del famoso microclima. Exactamente. Bueno, pero en este microclima es indudable que hay muchos que ya están pensando en el 2019, porque Sí. para la gente falta mucho, pero para los políticos un par de meses. Córdoba está siendo, decíamos con Julián Caña, muy protagonista en el escenario nacional, con un Schiaretti muy activo dentro de esta famosa Liga de Gobernadores, su relación de cercanía con Mauricio Macri. Por otro lado aparece De la Sota, aparece, no se lo cuenta como posible candidato. ¿Cuál crees que pueda llegar a ser la vía por la que el peronismo termine o no zanjando alguna candidatura para pelearle Nacionalmente. Nacionalmente, pero digo con estos dos actores que están jugando desde Córdoba, ¿no? Sí, yo entiendo que el peronismo tiene nacionalmente un gran desafío, que es poder plantear una reconciliación con la sociedad, ¿sí? Hay un discurso de Camemo que sí entró fuerte, digamos, que es los 70 años de peronismo, etcétera, etcétera, etcétera. Algo que desde el punto de vista político, cuando las cosas funcionaban más o menos bien, tenía cierta gravitación en la opinión pública. La verdad que cuando empieza a aparecer la incertidumbre, insisto en esta palabra porque hoy es el elemento que más está cotizando, digamos, en la cabeza de la sociedad. Obviamente el peronismo puede volver a pensar en pelear el poder. Lo que tiene que hacer antes es ver cómo logra un equilibrio con tantas fracciones que están también en una pugna o que están distantes y que tienen, digamos, hoy intereses distintos. Los gobernadores están gobernando y necesitan que esto no se vaya al diablo porque en definitiva también Los involucra a los gobiernos. Sí, sí, seguro. Hay quienes están un poquito más holgados, digamos, de responsabilidades institucionales, con menos presiones, que pueden desde lo discursivo hacer, digamos, levantar el tono e incluso hacer algunas especulaciones. Lo cierto es que el peronismo tiene que transitar y caminar, digamos, hacer un camino que vuelva a ponerla en el radar de la sociedad desde una propuesta que tiene que corregir algunas cosas. ¿Y qué rol puede tener De la Sota y qué rol puede tener Schiaretti? Schiaretti hoy está teniendo un rol desde lo institucional muy protagónico. Sí, sí. Y De la Sota es un dirigente político que siempre va a estar, digamos, en la discusión del peronismo nacional. Digamos que no hay muchos dirigentes políticos que puedan mostrar la trayectoria que tiene De la Sota, por ejemplo, como gobernante, más allá de todas sus condiciones como cuadro político o como dirigente político.
es alguien que puede decir, che, yo goberné 3 veces la provincia de Córdoba, el distrito más importante del interior del país. Tiene pergamino. Tiene algunas chapas para mostrar. Entonces el peronismo de Córdoba tiene mucho, además tiene una provincia que está funcionando, que está de alguna manera siendo considerada en el concierto de los gobernadores, y obviamente le espera al peronismo, y yo entiendo que hay una sintonía más allá de las especulaciones periodísticas, de cómo se llevan, si hablan, si no hablan, hay una sintonía más fina en donde los dos líderes del justicialismo de cordobés saben y entienden de poder también. Entonces hay que esperar y ver cómo también el peronismo se va reordenando a nivel nacional y cómo esas piezas se van a ir acomodando. Bueno, Luis, un placer tenerte. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias.